Cantábamos hace un momento, y al recordar el sacrificio que hizo Jesús, de que ahora somos hijos por la sangre que Jesús vertió en el Calvario. También cantábamos que ahora podemos decir que somos redimidos por la sangre que Jesús vertió en el Calvario. De eso se trata. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. No se trata de nosotros, se trata de lo que somos en Jesús. No se trata de nosotros, se trata de la identidad que hemos recibido en Jesús. Y a través de toda esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a estar viendo cómo Dios nos recuerda, nos remarca lo que somos en Cristo y ese llamado que Él nos ha dado. ¿Sabes? Él te dio un llamado, Él me dio un llamado, Él nos ha llamado con un propósito, Él nos redimió, Él nos hizo hijos, no solo para decir que bueno, ya soy salvo, voy al cielo y alegre. Nos redimió, nos salvó para algo mayor que eso, para cumplir un llamado específico que Él nos ha dado, para ser testimonio de la grandeza de su gracia, de la gloria de su amor, de su gracia. De eso se trata y eso es lo que debemos buscar. ¿Va a ser fácil cumplir nuestro llamado? ¿En nuestras fuerzas? No, nunca. En nuestras fuerzas vamos a estar tropezando y tropezando. Es a través de Cristo. Pero ¿sabes qué es lo tremendo? Que aun cuando tropezamos, Jesús no viene y nos pone el dedo y ajá, te lo dije. Jesús no hace eso. Si nos tropezamos, si nos equivocamos, Jesús abre los brazos y dice: aquí estoy. Ven, retomémoslo, avancemos. Como cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿recuerdan eso? Sí, Jesús le dice: mira, ¿por qué dudaste? Y no lo dejó ahí. En otras palabras, no dudes, yo estoy en control. Lo rescata y lo lleva de regreso a la barca y retoman el viaje. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. ¿Tienes tu Biblia? Si no tienes Biblia, necesitas una, levanta la mano, te podemos prestar una. Es importante que abras la palabra de Dios. Y si sientes, aun si la Biblia es de las que te prestamos acá, y Dios te llama a que marques algo, a que anotes algo al lado, hazlo, no hay ningún problema con eso. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 1. La semana pasada iniciamos los primeros 2 versículos. Hoy vamos a ver del versículo 3 al versículo 6. Es importante que abras la Biblia. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Cuando lo tengas, dime listo y lo vamos a leer juntos. ¿Sí? Vamos a esperar, búscalo. No sabes dónde está, pídele ayuda a la persona que está a tu lado. Si tienes una de estas Biblias de las que tenemos acá, lo vas a encontrar en la página 826. Efesios capítulo 1. El capítulo es el número grande y los versículos son los números pequeñitos que encuentras ahí. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. ¿Listos? Bien, leámoslo juntos. Léelo ahí donde estás sentado en voz alta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tienes para nosotros el día de hoy, por lo que tienes para nuestra vida. Y Dios, queremos suplicarte que abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que nos ayudes, Dios, por favor, a pasar de la etapa de solo ser oidores y a convertirnos en hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Te recuerdas los versículos anteriores, los que vimos el domingo pasado? Pablo inicia su carta. Primero se identifica y luego le dice a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Y luego continúa los siguientes versículos. Del versículo 3 en adelante empieza algo que conocemos como doxología o alabanza o un reconocimiento de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios es,
en realidad para nosotros, de todo lo que Dios implica. Y en esa doxología, el apóstol Pablo marca 3 cosas que quiero mencionárselas. Primero, marca, y vamos a verlo acá, la eternidad de Dios. Y cuando hablo de la eternidad de Dios, estoy hablando la eternidad pasada, el tiempo que vivimos hoy y la eternidad futura. ¿Por qué hablo de la eternidad? Porque para Dios es el principio y es el fin. Es el alfa y es el omega. Dios ha estado todo el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces el apóstol Pablo empieza a marcar la eternidad de Dios, pero también nos enseña que en esa eternidad Dios obra de manera perfecta para nuestra vida. Todo lo que vivimos tiene un propósito y un plan específico. No hay casualidades. Nos hace reír, nos hace llorar, obra para el plan perfecto de Dios. Toda la historia, tu historia, mi historia, la historia de la humanidad está envuelta o dentro de ese propósito eterno de Dios. Hay cosas que no entendemos y posiblemente nunca las vamos a entender en esta tierra y no tenemos necesidad tal vez de entenderlas, pero a pesar de eso no se salen del propósito eterno de Dios y del control total de Dios. Ese propósito, ese es el segundo punto en esta doxología que Él nos da. Este propósito se cumple a través de Cristo. Ese propósito eterno de Dios, Él lo cumple a través de su Hijo Jesucristo. Y sabes, a través de su Hijo Jesucristo, como leímos en estos versículos, se manifiestan cuando nos son entregadas todas las bendiciones que pudiésemos llegar a tener o a necesitar. ¿Qué implica eso? Que todo lo que tú necesitas, que todo lo que nosotros necesitamos, lo que yo necesito, lo puedo encontrar satisfacción en Cristo, puedo encontrar todas las bendiciones que llegase a necesitar, las encuentro a través de Cristo. No es a través de otra persona, no es a través de la iglesia como institución, no es a través del pastor, no es a través del cura, es a través de Cristo. Porque a través de Cristo se cumple el propósito eterno de Dios para nuestra vida. Entonces, sabiendo que Dios controla la eternidad y que Dios es la eternidad, y entendiendo que Dios me ha dado un llamado y Dios te ha dado un llamado, podemos decir, y puedo decir con toda confianza, que puedo vivir ese llamado, pues a través de Cristo, nos dice el versículo 3, somos bendecidos. Soy bendecido porque Él es bendito. Esa es la única razón. Mira, tú eres bendecido porque Dios es bendito. No hay otra razón para nuestra bendición más que el hecho que Dios sea bendito. Versículo 3, ¿lo tienes? Inicia diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Me llama la atención porque empieza con una palabra que es usada únicamente para Dios. Es usada únicamente para Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otro lugar donde puedes encontrar esa palabra es cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, durante lo que conocemos hoy en día como el domingo de Pascua. ¿Te recuerdas? La gente sale, tira sus mantos cuando Él iba montado en un pollino, y la gente empieza y dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Curiosamente lo usan con Jesús también. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces inicia con esta palabra que es usada únicamente para Dios. Y esta palabra, el significado de esta palabra bendito, quiere decir digno de alabar. Bendito, el único que es digno de alabar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El único que es digno de alabar, el único que es digno de recibir nuestra alabanza, nuestra honra, nuestra gloria, de dársela a Él, es Dios. Nadie más. Nadie más. ¿Sabías eso? Nadie más se merece la gloria. Nadie más es digno de alabar. Podemos dar cumplidos. Podemos decirle a una persona: qué bien te ves, o me gusta tu carácter, qué bien te expresas. Pero la alabanza está diseñada y está designada únicamente para aquel que es digno, y ese es Dios. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que Dios no comparte su alabanza, Dios no comparte su gloria con nadie, porque Él es el único que es digno de alabar. Isaías 42:8 nos lo dice: yo soy
tu Señor. Yo soy el Señor, yo soy Jehová, yo soy Dios y no comparto mi gloria con nadie ni con ídolos hechos de madera. Eso dice Isaías 42:8. ¿Por qué Él no lo explica de esa manera? Porque el único digno de alabar, el que es bendito, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, recuerdan, les mencionábamos el domingo pasado, Pablo escribió a los cristianos que estaban en Éfeso. La gran mayoría de estos cristianos eran gentiles, no eran judíos. No eran del pueblo elegido de Dios, del pueblo escogido de Dios. Era gente que lo veían como lo peor de lo peor. No había comunión, no había relación. Los judíos trataban de mantenerse alejados de los gentiles. Si estuviéramos viviendo en los días de Jesús, en esos momentos bíblicos, tú y yo seríamos considerados como algo sucio, porque no somos judíos de nacimiento. Entonces hubiésemos sido y fuéramos considerados como lo puerco, lo sucio, porque gentil no es otra cosa más. ¿Se recuerdan de eso? Que suciedad o algo que no es limpio. Incluso se referían a los cerdos de esa manera, a lo impuro. Y así estaba formada la iglesia en Éfeso. Ahora, lo tremendo es que se refirió a ellos. ¿Recuerdan el versículo 1? Se refirió a ellos y los reconoció como santos, apartados, separados de Dios, separados para Dios, diferentes al mundo. A estos gentiles los ve como separados, y no solo eso, los reconoce como fieles en Cristo Jesús. Y ahí surgía la pregunta para nosotros el domingo anterior: ¿será que se dirá lo mismo de los santos del área de Denver? Si Pablo escribiera una carta a la iglesia de Denver y todas las ciudades aledañas, al área metropolitana, diría Pablo a los santos de Denver y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Lo diría de nosotros? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, y esa es la parte que tiene que hacernos pensar: ¿cómo está mi relación con Cristo? ¿Tengo una relación vertical con Cristo o es una relación horizontal con Él? Vertical implica que Él es mi Señor, que Él es mi todo, que nada ni nadie tiene prioridad en mi vida más que Él. Y no estoy hablando de ser irresponsable con la familia, pero nada se interpone entre Cristo y yo. Estoy dispuesto a morir por Cristo, y no morir físicamente, porque morir físicamente es fácil. Morir a tu orgullo es difícil. Morir a ti mismo para vivir para los demás es difícil. El viernes tenemos la reunión de hombres. Y a los hombres, ¿cómo nos cuesta realmente morir a nosotros mismos para vivir por la esposa, por ejemplo, los que somos casados? Pensamos primero en nosotros, y de ahí, si nos da tiempo, si nos alcanza, si nos parece, si nos gusta, le dedicamos tiempo a la esposa. Como hijos, nos cuesta morir a nuestros gustos para honrar a nuestros padres. Como esposas, como mujeres, les cuesta morir a su deseo de controlar y gobernar, para poder confiar en las decisiones del esposo. Y eso implica ser separados, eso implica ser transformados. Pablo se dirige a los cristianos de Éfeso como santos por la obra redentora, por la obra transformadora de Jesús. Y ¿sabes qué es lo increíble? Que en estas palabras nos incluye. Él está pensando en ti, Él está pensando en mí también. Y luego al mencionar el versículo 3, donde dice: nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sabes? Esas palabras son para ti y son para mí. Esas palabras son para nosotros. ¿Entiendes eso? Al habernos rendido a Cristo, nos convertimos en santos. Al hacerlo a Él nuestra prioridad, nos convertimos y vivimos de manera fiel para Él. Y eso nos hace partícipes de esas bendiciones que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús, desde los lugares celestiales. Mira al que está a tu lado y dile: si está dormido, dale un codazo así en amor y dile: despierta tú que duermes. Gracias a Dios no estamos en un lugar muy alto, porque a Pablo se le dormían y se caían y se morían. Pablo lo resucitaba. Yo no les garantizo nada. Pero dile al que está al lado tuyo: las bendiciones celestiales son para ti y son para mí, son para nosotros. Mira, Dios nos ama tanto que nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto? Porque muchas veces, ¿sabes?, perdemos el enfoque de lo que Cristo nos ha dado y empezamos a vivir
distraídos en las cosas pasajeras, en las cosas temporales. Empezamos a poner nuestra energía y nuestro enfoque y nuestra mirada en lo temporal, en lo material, y hacemos por un lado las bendiciones que Dios nos ha dado. Y creemos y entendemos que las bendiciones es, y no estoy diciendo que no, porque Dios es capaz de darnos todo eso, pero nuestro enfoque se queda en las bendiciones materiales. Si no tengo casa y no tengo carro moderno y del último año y súper equipado, entonces como que Dios todavía no me ha bendecido. Si estoy pasando enfermedades, como que Dios todavía no me ha bendecido. Como que Dios quita de mí su bendición, y empezamos a enfocarnos en eso. Y se nos olvida que la bendición de Dios que viene de los lugares celestiales en Cristo Jesús va más allá de eso. Y tristemente a veces nos enfocamos más en lo que consideramos que son ataques del diablo y que muchas veces son consecuencias de nuestro pecado. Y nuestro enfoque se nos va en eso y no en las bendiciones que Dios nos ha dado. Y terminamos, pobrecito yo, nadie me quiere, cómo sufro. Y empezamos a vivir una vida de víctimas porque nos gusta más. Y eso nos hace perder el enfoque de esas bendiciones que Cristo nos ha dado. Mira, en Cristo tienes todas las bendiciones que necesitas. Todo lo que llegues a necesitar lo encuentras en Cristo. ¿Por qué lo digo? Lo hemos vivido. ¿Te has quedado sin comer algún día? Yo no. A veces no he podido comer los 3 tiempos. A veces porque no me da tiempo. También tengo que confesarlo. Ha habido épocas en mi vida donde no me ha alcanzado para tener 3 comidas al día y solo he tenido que hacer una. A veces porque decidimos ayunar. Sin embargo, desnutrido no estoy. Y nunca lo he estado. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios ha provisto para todas mis necesidades físicas y espirituales. ¿Y a qué me refiero con las espirituales? Que muchas veces cuando caigo en el pecado, cuando cedo ante la tentación y peco, porque sí también me pasa, no solo a ustedes, todos estamos en lo mismo, pecadores en necesidad de un Salvador. Nadie en esta tierra puede decir que es infalible. Y si tú eres como yo, que vienes de un trasfondo católico, el catolicismo te enseña que el Papa es infalible, y eso es mentira. Nadie es infalible, solo Dios es infalible. Y todos necesitamos de un Redentor, de un Salvador. Y en esos momentos donde fallamos, Dios sigue siendo nuestra provisión. Tenemos la bendición a través de Cristo de que si fallo, abogado tengo para con el Padre, a Cristo Jesús. Entonces por eso es que digo, familia, en Cristo tenemos todas las bendiciones que necesitamos, todo lo que podemos necesitar. Y eso hace que Cristo, que Dios sea el único que es digno de ser alabado. Él es el único que es digno de ser alabado. Y ¿sabes lo tremendo? Que cuando como iglesia le damos a Él alabanza y adoración, su presencia viene, su presencia desciende, su presencia te llena, su gracia se manifiesta, su provisión es real, su poder es increíble en tu vida. Pero empieza por darte adoración y alabanza al Rey. ¿Sabes? Esto es una calle de 2 vías. ¿Te recuerdas la historia de cuando en lo que se conoce como Ebenezer, la puerta del cielo? Los ángeles, dice que se veía, este hombre vio una visión y los ángeles subían y bajaban y ministraban. Y decía, esto es Ebenezer, aquí una puerta del cielo. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros le damos alabanza a Dios, su presencia desciende. ¿Quieres vivir y experimentar la presencia y la gloria de Dios en tu vida? Alábale, adórale. Él es el único. Primero, Él es digno, y segundo, te conviene. Mientras más adoro, Él más baja. Mientras más le doy, Él desciende. Y no estoy hablando de cosas materiales. No se trata de darle al Señor 1 centavo y Él te da 2. No. Mi alabanza, el reconocer que Él es mi prioridad, que Él es el todo, que no hay nadie como Él, que solo Él es digno de alabar. Cuando yo le doy mi adoración, su gloria se manifiesta. Gloria sube y la gloria desciende. Es un camino de doble vía. ¿Quieres experimentar la presencia de Dios en tu vida como de forma que nunca antes lo has hecho? Alábale, dale gloria. Y eso va más allá de venir aquí el domingo y cantar. Sí, el domingo aquí debiéramos de salir afónicos, de poder de abrir nuestros labios y cantarle al Señor.
Los domingos acá, la banda tendría que quedarse muda por el sonido de la iglesia adorando al Rey. Porque mientras más lo adoro, más experimento su gracia, más experimento su presencia. Es una calle de dos vías. Mira, soy bendecido porque Dios es bendito. Tú eres bendecido porque Él es bendito. Rápidamente anota esta cita, Romanos 15. En el versículo 5 nos dice que el apóstol Pablo está rogando y pidiéndole a Dios que nos conceda tener el mismo sentir los unos para los otros, que estemos en la misma página. No está hablando de pensar igual, hablar igual y vestirnos igual. Está hablando de estar en la misma página, en reconocer nuestra adoración al Rey. Y luego en el versículo 6 de Romanos 15 nos da la razón por la cual Él le pide al Padre que seamos del mismo sentir. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ves, eso dice unánimes a una voz. No dice unánimes con el pensamiento. No dice unánimes en tu meditación. Dice unánimes a una voz. Glorifiquéis al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando habla de unánimes a una voz, está hablando de que tienes que abrir la boca, tienes que hablarle, tienes que adorarle, tienes que expresar lo que está en tu corazón. El pastor Josué ministraba la cena del Señor y decía, si quieres orar en voz alta, hazlo. ¿Te imaginas lo que puede ser al Señor escuchar el murmullo de su iglesia, adorándole, diciéndole gracias Jesús por tu sangre? Gracias Jesús por tomar mi lugar en la cruz. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 3 dice que empieza el apóstol Pedro acá diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La misma doxología del apóstol Pablo en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. En su misericordia Él te hizo nacer de nuevo. ¿Qué implica nacer de nuevo? ¿Qué implica eso? Entender que estaba muerto en mis delitos, en mis pecados. Entender que si a uno le entregas tu vida a Cristo, estás muerto en tus delitos y en tus pecados. Estás separado de Dios. Pero en Cristo nos ha hecho nacer a una esperanza viva. ¿Y cuál es nuestra esperanza viva, iglesia? Jesús. ¿Por qué podemos decir que Jesús es nuestra esperanza viva? Porque Él resucitó al tercer día. Porque Él está vivo, Él está sentado a la diestra del Padre. Porque sabemos que Él pronto vuelve y lo recordábamos hoy. Esa es la esperanza viva, porque Él vive, yo vivo. Si Él no hubiese resucitado, nuestra fe sería tonta, pero Él resucitó. Y porque Él resucitó, yo sé que también estoy vivo y resucitaré con Él. Y sé que si Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, yo también esté, sé que Él volverá a tomarme para llevarme y estar con Él. Esa es nuestra esperanza viva. Y ahí mismo, primera de Pedro, en el versículo 4, dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. Tenemos una herencia en Él. Por eso soy bendecido. Tú eres bendecido. Esa es la bendición que Dios nos ha dado. Las bendiciones que Dios nos ha dado vienen de los lugares celestiales. La bendición real de Dios es lo que permanece para la eternidad y por la eternidad. Y lo único que permanece para la eternidad y por la eternidad es la salvación que tenemos en Cristo, la vida eterna que tenemos en Él. Esas son las bendiciones que Dios nos da. Y luego termina diciendo el versículo 5 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Anótala. Dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante de la fe. ¡Wow! Sois protegidos, dice el apóstol Pedro. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe tenemos la protección de Dios. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén.
Esa es la protección, esa es la bendición que tenemos de parte de Dios a través de Jesucristo de los lugares celestiales. Protección en medio de las pruebas, protección en medio de la lucha, protección en medio de la tentación, aun cuando la tentación es fruto del pecado que hay en nosotros, de la concupiscencia que hay en nosotros. En medio de esa tentación, si corremos a Jesús, tenemos protección por medio de la fe. Porque fiel es Dios, que nos da una puerta de salida cuando la tentación llega. Y esa puerta de salida se llama Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. Mira, Pablo nos recuerda al usar la frase en los lugares celestiales en Cristo. Todo esto se trata de un ambiente invisible, de cosas que no vemos. El diablo y todos los placeres y la concupiscencia que hay en nosotros se esfuerzan porque nos enfoquemos en lo que se ve, en lo terrenal. Que ese sea nuestra lucha, que ese sea nuestro afán cada día. Pero Pablo está recordándonos que se trata de un ambiente invisible, un ambiente donde fuerzas invisibles tratan. Si tú eres cristiano, nunca vas a ser poseído, pero sí puedes ser oprimido. Pero en Cristo tenemos el poder y la protección para desechar toda opresión. Como cristiano no puedo seguir viviendo en opresión todo el tiempo, porque Él ha prometido que en Él tengo protección. Soy protegido por el poder de Dios mediante la fe. Más abajo lo vamos a ver en unas semanas. En el versículo 20 del capítulo 1 dice que Cristo está sentado a la diestra en los lugares celestiales. En el capítulo 3 de Efesios versículo 10 dice que la iglesia, el propósito de la iglesia es de dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Y al final de esta carta, en el versículo 6 y capítulo 6 versículo 12, también nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, sino contra huestes y potestades. Entonces por eso tenemos que recordar que nuestra bendición viene de los lugares celestiales, va más allá de lo que podemos ver. Pablo continúa con la descripción de lo que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros y por nosotros, ¿sabías? Primero puedo decir que soy bendecido porque Él es bendito, pero también puedo decir que soy escogido. ¿Puedes decirlo? ¿Sabías eso? ¿Sabías que eres escogido? ¿Qué implica ser escogido? Ser separado, ser apartado, puesto aparte. Tú eres escogido. En Cristo soy escogido. Versículo 4, ¿lo tienes? De Efesios capítulo 1. Continúa el apóstol Pablo diciendo: según nos escogió. ¿En quién? ¿Qué dice tu Biblia? En Él. Y aparece con E mayúscula, ¿te das cuenta? Se está refiriéndose a Jesús. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en Él. En el capítulo 1 Pablo usó la palabra separados. Pablo usó la palabra semejantes a Dios, no iguales, semejantes a la naturaleza de Dios, diferentes al mundo. Eso implica santos. Ahora acá me llama la atención porque Pablo usa la palabra elección, escogidos. Y lo increíble con esta palabra es que esta palabra era usada únicamente para referirse al pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo elegido, los que fueron aparte para Dios. ¿Y sabes lo tremendo con eso? Es que Dios no escogió a Israel por ser un pueblo numeroso o ser el mejor de los pueblos. ¿Sabías eso? ¿Te has preguntado alguna vez por qué será que Dios eligió al pueblo de Israel como su pueblo? ¿Por qué será que Dios los escogió? No los escogió por ser buenos, no los escogió por ser especiales, no los escogió por ser numerosos, ni siquiera por ser una nación grande y poderosa. ¿De dónde saca eso, pastor? Qué buenas preguntas ustedes hacen. Si vas rápidamente al Antiguo Testamento y buscas en Deuteronomio capítulo 7, o anótalo, yo te lo leo. Capítulo 7 del versículo 6 en adelante, está Dios hablándole al pueblo de Israel y le dice: el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. Dios no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eras el más pequeño de todos los pueblos. O sea, sácate eso de la cabeza. Dios no te escogió por ser bueno, por ser numeroso, por ser poderoso, porque en todo caso eras el más pequeño, el más insignificante.
Versículo 8 de Deuteronomio 7 dice: mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, por eso os eligió. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué implica eso con nosotros? Que Pablo viene y cuando habla de nuevo a la iglesia de Éfeso, que estaba constituida en su mayoría por gente que no era judía, usa la misma palabra. Según nos escogió, refiriéndose a toda la iglesia, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, cuando éramos de lo más débil, de lo peor, de lo que nadie daba, pero ni siquiera un centavo por nosotros, antes de la fundación del mundo, Él había pensado en nosotros. Él había pensado en su iglesia. Sabes, antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que tú y yo íbamos a estar hoy aquí. ¿Entiendes eso? ¿Ves la misericordia y la gracia de Dios para tu vida? Dios te ama tanto, pero te ama tanto. Dios nos ama tanto que no solo dio a su Hijo, nos escogió antes de la fundación del mundo, nos puso aparte, nos hizo pueblo suyo antes de la fundación del mundo. Antes de que se diera Génesis 1, ya estábamos en el corazón de Dios. Ya estabas en el corazón de Dios. Y sabes, nos eligió, nos escogió porque somos muy buenos, ¿verdad? No hay bueno, dijo Jesús. Solo Dios es bueno. Así que, por si no lo sabías, noticia de última hora: no eres bueno. No soy bueno. No espero nada bueno de ti porque no eres bueno. Eso es lo que dice Dios. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. No esperes nada bueno de mí porque no soy bueno. Pero no nos escogió por buenos. No nos escogió por educados. No nos escogió por los títulos universitarios que tengamos. No nos escogió por el carro que manejamos, o por la casa donde vivimos, o por la ropa que nos ponemos. Nos escogió por amor. Nos escogió por amor. Cuando nadie daba nada por ti, Dios te escogió. Y sabes, Dios no cambia su manera de pensar a pesar de lo que somos. A pesar de lo que soy, su amor permanece. Su amor permanece. Eso no quiere decir que Dios me va a dejar como soy. Dios me va a transformar y te quiere transformar y te quiere cambiar. Pero su amor se mantiene, su amor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y será el mismo mañana, por la eternidad. Ahora la pregunta que tengo es: ¿cómo respondemos ante eso? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas ante el hecho de que Dios te escogió antes de la fundación del mundo? Y puede sonar como una plática de esas motivacionales, ¿verdad? Eres especial para Dios. Sí, somos especiales para Dios. Pero esto va más allá de esa plática que tal vez has escuchado, que somos ganadores desde el momento de la concepción porque fue nuestro esperma el que entró en el óvulo de los millones que iban ahí. Va más allá de eso. Su amor es tan grande para nosotros que nos escogió. Soy escogido. ¿Te puedes ver como lo que eres? Escogido en Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo reaccionamos ante eso? O reaccionamos: wow, Dios, wow, gracias, Señor. ¿Qué esperas de mí, Dios? ¿Qué quieres que haga? A lo mejor no puedo hacer lo que quieres que haga, a lo mejor me va a costar, pero aquí estoy, Señor. Enséñame y yo voy. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Quién lo hará? ¿Cómo escucharán si no hay quien les diga? Y la respuesta de Isaías: este cuate había entendido quién era en Dios. Aquí estoy, Señor. Soy de labios inmundos, habito en pueblo inmundo, pero aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que quieras. Y todos conocemos la historia de cómo el querubín viene y le pone el carbón encendido y lo purifica. La presencia de Dios te ha hecho salvo, te ha escogido para eso. Pablo viene y toma ese evangelio de la gracia y se lo ofrece a todos. Nos lo ofreció a todos y nos hace ver que aquellos que recibimos a Jesús por fe encontramos salvación, y esa salvación se fundamenta únicamente en la gracia de Cristo Jesús, no en nuestras obras, no en lo que somos. Mira, Juan capítulo 15 versículo 16. Es increíble lo que Jesús le dice a los discípulos. Jesús les dice: vosotros no me escogisteis a mí. Vosotros no me escogisteis a mí,
sino que yo os escogí a vosotros. Cuando encontré a Cristo, ¿lo has dicho? Culpable, yo lo he dicho. Cuando encontré a Jesús, no hombre, si Jesús no estaba perdido, el perdido era yo. Cuando Jesús en su misericordia me agarró y me encontró y me sacó del hoyo. Cuando yo recibí a Cristo, no hombre, fue Cristo el que me está recibiendo y me está rescatando. Lo único que puedo hacer es rendirme ante Él, rendirme ante su voluntad. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento no tengo la capacidad de escogerlo a Él. Él me escogió a mí, Él te escogió a ti. No lo digo yo, lo dice Jesús. ¿No estás de acuerdo? Abre Juan 15:16 y táchalo de tu Biblia. Ahora, eso no va a cambiar el hecho de que Jesús te escogió a ti, no tú a Él. Mira, Romanos 8:29 dice que porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que de antemano conoció, a los que nos escogió aún antes de la fundación del mundo, también nos predestinó. Y vamos a hablar más adelante de eso, de esa palabra tan especial, predestinó. Ahora, ¿sabes? Esta elección que Él hizo cuando Él te escogió, no te escogió únicamente para salvación. Continúa diciendo el verso 4. Dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira, es algo increíble. La eternidad de Dios se manifiesta de esta manera. Él nos escoge antes de la fundación del mundo. Está hablando de la eternidad pasada. ¿Para qué? Para que fuésemos o fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Está hablando de la eternidad futura. Ahora, en nuestro presente Él nos está transformando, nos está santificando. ¿Qué quiere decir eso? Nos estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo. La salvación es inmediata, la salvación es instantánea. La salvación no es un proceso, tampoco es una emoción. La salvación es un encuentro con Cristo. Reconocer que soy pecador, pero que necesito a Cristo, y Cristo está dispuesto a salvarme y rendirme a Él. Entonces empieza ese proceso de santificación. Ahora la pregunta es, ¿has tenido ese encuentro con Cristo? Mira, va más allá de levantar la mano y repetir una oración. Tu vida determina si has tenido ese encuentro con Cristo. Porque Jesús dijo: por los frutos conoceréis al árbol. ¿Querés saber qué tipo de árbol es? Mira los frutos. ¿Está tu vida dando frutos de arrepentimiento? ¿Está tu vida siendo transformada día a día? Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de un cambio constante, de un crecimiento en Jesús constante. ¿Lo estás teniendo? Porque no me puedes decir que has tenido un encuentro con Jesús y sigues siendo el mismo que eras hace un mes, hace una semana, hace un año. Tiene que verse un cambio. Tiene que verse un cambio. Para eso fuimos elegidos, para ser santos y sin mancha de Él, delante de Él. Hemos sido apartados para ser presentados sin mancha ante Él. Y la palabra sin mancha que usa acá implica estar moralmente o espiritualmente intachables, no manchados por la corrupción del pecado. Y estas mismas palabras, sin mancha o intachables o incorruptibles, las vas a encontrar en Apocalipsis 14:5. Donde están los 144,000 junto con los ancianos adorando al Rey, adorando al Cordero. Mira, nos fuimos llamados para ser hechos santos y sin mancha. Ahora, curiosamente, también se utiliza en la Septuaginta. En los primeros escritos se utiliza la palabra sin mancha refiriéndose a los sacrificios. Los corderos que eran presentados en sacrificio ante Dios tenían que ser sin defecto y tenían que ser sin mancha, tenían que ser perfectos para poder ser sacrificados. No era cualquier becerro que se les ocurría. Usualmente nosotros el sacrificio que le damos al Señor es lo que nos sobra. Honestidad en la iglesia, no me dejen solo. A lo mejor, no, a ustedes no les pasa, solo a mí. Si me sobra tiempo, busco a Dios. Si tengo tiempo, oro. Si me dan ganas, muero a mí mismo para que Cristo viva. Y empezamos a darle al Señor las obras. Aún cuando le decimos todo te pertenece, Dios, pero a la hora de darle a Dios lo que es de Dios, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras finanzas, nuestros talentos, le damos lo que nos sobra. Si me hace sentir cómodo, si me siento bien, si me emociona, entonces eso no es presentar un sacrificio perfecto
como lo menciona la palabra. Pero en Cristo podemos y tenemos la libertad y podemos acercarnos a Dios como ese sacrificio puro, perfecto, sin mancha. Romanos 12 nos lo enseña. Presentamos pues nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro sacrificio, ese es nuestro culto, dice, racional. ¿Qué implica eso? Entender que por Cristo y en Cristo he sido encontrado sin mancha. Versículo 5 dice que en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. El amor del Padre se manifiesta a nosotros a través y a pesar de nuestros fracasos. Mira, cuando dice nos predestinó, predestinar no es otra cosa más que tener algo preparado para. Hay un vacío en tu vida y un vacío en mi vida que la única persona que puede llenar ese vacío es Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos predestinó de esa manera. Nos predestinó con ese vacío para que al escuchar el mensaje de salvación podamos venir y rendirnos ante ese mensaje. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque te ama, porque nos ama. ¿Cuánto crees tú que Dios ama a Jesús? ¿Cómo crees tú que Dios ama a su Hijo Jesús? Imagínate, ¿cuánto amor puede tener Dios por Jesús? Y es el mismo amor el que Él tiene por ti y por mí. Wow. Dios, ¿me amas de la misma manera en que amaste a Jesús? Eso no quiere decir que no vas a sufrir. Eso no quiere decir que no vas a pasar penas. Pero ese es el mismo amor derramado. Se manifestó para nosotros a través de Jesús. Mira, hay un teólogo llamado William Berkeley y él manifiesta algo en cuanto a la palabra adopción. Yo creo que aparece en las pantallas, no sé si lo lograron poner, pero se los leo. Y dice así: cuando se hacía una adopción, esta era completa. Lo incluía todo. La persona que había sido adoptada tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia y perdía por completo todos los derechos de su antigua familia. A los ojos de la ley era una persona nueva. Era tan así que incluso todas las deudas y obligaciones relacionadas con su familia anterior eran abolidas como si nunca hubiese existido. Todo lo que esa persona, cuando era adoptada en su nueva familia, todo eso era borrado, era eliminado. Ya ni se acordaban de eso. Esta persona que era adoptada, si tenía deudas, compromisos, si tenía las tarjetas de crédito hasta arriba, si estaba a punto de tirarse en bancarrota y perder su casa y perderlo todo, era adoptado en una nueva familia, todo eso quedaba olvidado. Nunca existió. Nunca existió. Nunca le afectó el crédito. Empezó de nuevo con su nueva familia. Y eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Éramos deudores, pecadores, esclavos del pecado, hijos del diablo, descendientes del primer Adán. Y a través de Jesús fuimos adoptados. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Nos perdonó, nos rescató, nos sacó de allí y nos dio una identidad nueva, una familia nueva. Yo no sé si eso te emociona, pero cuando yo pienso en eso, pienso en, wow, Señor, cuánto me amas. Y no puedo otra cosa más que alzar mis manos y decirle gracias, Dios. Cuando cantábamos ese canto de gracias, Dios, por la cruz, gracias, Señor. A través de eso fui adoptado en tu nueva familia. Mi nombre, mi identidad, todo en mí fue hecho nuevo en Cristo Jesús. Y luego cuando cantábamos que su misericordia y su bondad viene corriendo detrás de nosotros, viene persiguiéndonos. Wow, Dios, gracias por eso, Señor. Gracias por eso, Dios. Es conforme, dice, termina diciendo, al beneplácito de su voluntad. Todo eso es porque a Él le plujo, porque Él lo quiso así, a Él le gustó. Mira, realmente nunca voy a lograr entender la misericordia, la gracia y el amor de Dios hacia mí. Nunca voy a poder entenderlo. Si tú alguna vez lo haces, por favor ayúdame a entenderlo. Yo no logro entenderlo. Es tan grande que esta mente finita no logra entenderlo. Pero ¿sabes algo, iglesia? Más allá de tener que entenderlo, lo único que puedo hacer y que creo que necesito es creerlo, vivirlo y compartirlo.
Y por último, versículo 6. Tengo un propósito, tienes un propósito, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en Él. Amado, Dios ama a su Hijo. Y al estar nosotros en Jesús, Él nos ama de la misma manera, nos ama igual. Se trata de su gloria, se trata de su gracia. Tú has sido llamado y has sido salvo para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso, no para otra cosa. Estamos siendo cartas abiertas. La gente puede ver en nosotros la alabanza de la gloria de su gracia, esa que ha impartido gratuitamente sobre nosotros. Mira, Pablo menciona en este pasaje el propósito más alto y sublime que puedes tener en tu vida: ser para alabanza de la gloria de su gracia. Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado un propósito eterno, ¿sabes? Y la única manera en la que podemos vivirlo es a través de Jesús. Es a través de su gracia, es a través de su amor, es a través de las bendiciones que Él nos ha dado desde los lugares celestiales. Soy bendecido porque Él es bendito. Y porque Él es bendito, soy escogido, he sido predestinado y tengo un propósito. Ponte de pie, iglesia. Yo no sé en tu caso que pueda producir eso en tu vida, pero en mi corazón lo único que puedo hacer es darle gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por la bondad que tienes para nosotros. Gracias, Dios, por la misericordia tan grande para nuestra vida. Gracias, Señor, porque aun cuando nadie daba nada por nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, tú nos escogiste antes de la fundación del mundo. Gracias porque con toda libertad y toda confianza puedo decir que tu misericordia, que tu gracia, que tu bondad me persigue, viene detrás de mí. Ayúdame a esperar en ti, Señor. Ayúdame a entender lo que soy en ti. Ayúdame a entender, Señor, que he sido adoptado en ti. Ayúdame a entender y a vivir que mi propósito es ser para la alabanza de la gloria de tu gracia, Dios.